noches, mi nombre es Juanita Castro, soy estudiante de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios, Regional Orinoquía, y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos hitos históricos del desarrollo dominante de nuestra sociedad. Para iniciar, yo quiero hablar un poco sobre el concepto de desarrollo. Nosotros utilizamos muy a menudo esta palabra para comparar países o sociedades. Digamos que estas sociedades han construido o han evolucionado de maneras diferentes y utilizamos también las dicotomías para compararlas, como los países del tercer mundo o del primer mundo, desarrollados o subdesarrollados, los modernos o los tradicionales, los bárbaros y los civilizados. Esas son las dicotomías. Eso es como para explicar el concepto de desarrollo. Yo hice un breve resumen de algunos hitos que han sucedido para lograr el desarrollo de nuestra sociedad de la actualidad. El primero fue el Tratado de Tordesillas, que sucedió en el año 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Este tratado sucedió y fue concedido por el Papa Alejandro VI, en donde él inició la construcción de las periferias. Las periferias básicamente eran los lugares que ellos colonizaban, y estas periferias hacían parte para transformar una metrópolis. El segundo hito, digamos que sucedió después del primero, que fue la División Internacional del Trabajo, en donde la economía de las periferias se especializaron principalmente en la explotación de las materias primas. Ellos lo que querían era que fueran materias primas baratas, que no tuvieran ningún procesamiento industrial. El tercer hito fue la periferización en 1966. Paul Sweezy dijo que el subdesarrollo de la colonia fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Es decir, que de esta manera ellos aseguraban el saqueo de todos los recursos naturales que habían dentro de su país, dentro de su región, y obtenían a cambio pues poder económico. El cuarto hito fue el hito de la modernización social y económica, en donde aplicaban prácticas disciplinarias de la sociedad tradicional. Es decir, ¿qué querían ellas? Tenían como propósito desvanecer las culturas populares y empezaron ellos a estimular la migración de trabajadores europeos y estadounidenses. El quinto fue en 1919, en donde el Tratado de Versalles, que buscaba que las potencias imperialistas pudieran manejar y llevar al desarrollo los otros territorios hasta ser capaces que ellos mismos se gobernaban. Es decir, primero las potencias gobernaban estos territorios, pero digamos que los entrenaban, y hasta cuando ellos pudieran gobernarse solos, pues ya los soltaban. Les permitía un poquito más de independencia. El sexto hito es el ascenso nazifascista, en donde digamos que esto desboronó los equilibrios de poderes, donde logró básicamente digamos que desvalijar el Tratado de Versalles. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, mundial, y en Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como por superpotencias. Ellos dos se tomaron el mando de dos superbloques grandes, socioeconómicos y militares enfrentados. En este año, en el año 1949, llega el presidente Truman, que comenzó o dijo un discurso que lo llamaron la era del desarrollo, en donde por primera vez él mencionó la dicotomía de países desarrollados y subdesarrollados, que explica que este proceso de país subdesarrollado a desarrollado era un proceso transitorio, o de transitividad. Entonces, él digamos que enmarca mucho el modelo keynesiano, que se basaba en que el Estado debía intervenir en la economía de tal manera que aumentara la producción.
El séptimo hito, yo puse que fue la teoría de la modernización. Este hito fue en 1960, en donde Wall Rastow, me disculpan la pronunciación, expuso en Estados Unidos la teoría del despegue. Él dijo que toda sociedad en evolución pasaba por 5 etapas. La primera etapa es de una sociedad tradicional, la segunda, la precondición para el despegue hacia el crecimiento autosostenido, la tercera etapa era el despegue, la cuarta el camino hacia la madurez y la quinta y última etapa era la etapa de alto consumo masivo. Él decía, él digamos que guió o estableció esta ruta para los países que pues eran atrasados y que estaban alcanzando la modernización. Él dijo que esa era la ruta para poder llegar allí, a la modernización. Esos fueron los hitos que yo, pues digamos que resalté. Me parecieron como los más importantes y los que nos tienen hasta el día de hoy en desarrollo. Y espero que haya sido de su gusto, profesora, la explicación, digamos que con mis mismas palabras, y nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Hasta luego.